La importancia del ayuno y la oración en la Biblia es un tema que atraviesa las páginas de la historia sagrada como un hilo invisible que conecta al creyente con Dios. Desde los patriarcas del Antiguo Testamento hasta los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento, el ayuno y la oración han sido dos prácticas espirituales fundamentales para experimentar la presencia divina, recibir dirección, fortalecer la fe y abrir las puertas del cielo. Nos sumergiremos en la profundidad de estas disciplinas espirituales, no como rituales vacíos o reglas mecánicas, sino como llaves poderosas para el crecimiento interior, la transformación personal y la manifestación del propósito de Dios en nuestra vida. Imagina por un momento que estás sentado en un lugar tranquilo, con tu corazón dispuesto y tu mente abierta, listo para recibir un mensaje que puede cambiar la forma en que te relacionas con Dios. La oración no es simplemente hablar con Dios, es un diálogo profundo, íntimo y transformador. El ayuno no es solo dejar de comer, es un acto deliberado de negarte a ti mismo para hacer espacio a la presencia divina. Juntas, estas dos disciplinas forman un puente entre el cielo y la tierra, entre lo eterno y lo temporal, entre lo visible y lo invisible. La Biblia nos enseña que cada vez que el pueblo de Dios enfrentaba crisis, necesitaba dirección o deseaba un avivamiento espiritual, recurría al ayuno y a la oración. Moisés ayunó en el monte Sinaí antes de recibir los 10 mandamientos. El profeta Daniel ayunó y oró pidiendo entendimiento y revelación. Esther convocó al pueblo a ayunar para interceder por la salvación de su nación. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio público, se retiró al desierto para ayunar y orar durante 40 días. Y en los primeros días de la iglesia primitiva, los creyentes ayunaban y oraban para recibir dirección del Espíritu Santo antes de tomar decisiones cruciales. Estas historias bíblicas no son anécdotas aisladas, son principios universales que siguen vigentes hoy. Cuando oramos, alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios. Cuando ayunamos, debilitamos nuestra carne y fortalecemos nuestro espíritu. Cuando combinamos ambas prácticas, creamos un ambiente propicio para escuchar la voz de Dios con claridad y ver su poder manifestarse en nuestras circunstancias. Esta es la esencia de la vida cristiana, vivir no por vista, sino por fe, no por fuerza humana, sino por el Espíritu de Dios. La oración, según la Biblia, es la respiración del alma, es el lenguaje del corazón dirigido al Creador. No se trata de fórmulas complejas ni de palabras elegantes, sino de sinceridad, humildad y persistencia. Jesús enseñó que debemos orar sin cesar, perseverar en la oración y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En la oración, descubrimos quiénes somos realmente, porque la luz de Dios ilumina nuestras motivaciones, temores y anhelos más profundos, y a medida que oramos, somos transformados a su imagen y semejanza. El ayuno, por otro lado, es una disciplina que nos recuerda que no solo vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una forma de decirle al cuerpo: no eres tú quien manda, es el Espíritu Santo quien gobierna mi vida. En el mundo actual, lleno de distracciones, consumismo y gratificación instantánea, el ayuno es un acto contracultural que declara nuestra dependencia total de Dios. Nos ayuda a desprendernos de aquello que nos ata, nos sensibiliza a la voz divina y nos libera de la esclavitud de los apetitos. Al ayunar, también nos identificamos con los que sufren, desarrollamos empatía y aprendemos a confiar en que Dios es nuestro sustento verdadero. Juntos, ayuno y oración forman una poderosa herramienta para romper cadenas, derribar fortalezas y abrir caminos donde parece no haberlos. Muchas veces nos acercamos a Dios solo para pedir, pero la oración acompañada de ayuno nos lleva a un nivel más profundo. Nos lleva a rendirnos completamente, a decir: Señor, aquí estoy, transforma mi vida, haz tu voluntad. Es en ese espacio de rendición donde los milagros ocurren, donde las respuestas llegan y donde nuestro corazón se fortalece para enfrentar las pruebas de la vida. Uno de los pasajes más significativos que habla del poder del ayuno y la oración
se encuentra en Isaías 58. Allí Dios reprende al pueblo por ayunar de manera hipócrita y mecánica, pero también revela el verdadero propósito del ayuno: soltar las cadenas de injusticia, desatar los nudos del yugo, liberar a los oprimidos y compartir con los necesitados. Este pasaje nos enseña que el ayuno no es solo abstenerse de alimento, sino actuar con justicia, misericordia y compasión. Cuando ayunamos de esta manera, nuestra luz nacerá como el alba, y la gloria de Dios nos acompañará. En el Nuevo Testamento Jesús también habló del ayuno y la oración. En Mateo 6, dentro del Sermón del Monte, enseñó a sus discípulos que cuando ayunen no lo hagan con hipocresía, para ser vistos por los hombres, sino en secreto para que su Padre que ve en lo secreto los recompense en público. Esto nos muestra que el ayuno es una expresión de intimidad con Dios, no un espectáculo religioso. Asimismo, en Mateo 17:21, Jesús explicó que hay ciertos tipos de espíritus malignos que solo pueden ser expulsados con oración y ayuno, lo que revela la dimensión espiritual y de guerra que estas disciplinas conllevan. El ayuno y la oración también son instrumentos para recibir dirección divina. En Hechos 13:2-3 leemos que mientras los líderes de la iglesia en Antioquía ayunaban y oraban, el Espíritu Santo les dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Esto marcó el inicio del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Sin ese tiempo de ayuno y oración, quizá no hubieran escuchado con tanta claridad la voz del Espíritu Santo. Esta es una lección vital para nosotros hoy. Antes de tomar decisiones importantes, antes de emprender nuevos proyectos, antes de cambiar de rumbo en la vida, debemos buscar a Dios con ayuno y oración para asegurarnos de que estamos alineados con su voluntad. Otro aspecto fundamental del ayuno y la oración en la Biblia es su capacidad para preparar el corazón del creyente para el avivamiento y la renovación espiritual. En Joel 2:12-13, Dios llama a su pueblo a volver a Él con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasgando el corazón y no las vestiduras. Esto significa que el verdadero ayuno no es externo, sino interno. Es un quebrantamiento del alma que produce arrepentimiento genuino y abre la puerta para que la gracia de Dios sea derramada de manera fresca y poderosa. La oración y el ayuno también nos fortalecen en los momentos de tentación. Jesús, después de ayunar 40 días, enfrentó las tentaciones del diablo con la palabra de Dios y salió victorioso. Este ejemplo nos enseña que el ayuno no nos debilita espiritualmente. Al contrario, nos arma con poder para resistir el mal. Nos prepara para la batalla espiritual y nos da una mayor sensibilidad para discernir las trampas del enemigo. Además, cuando ayunamos y oramos, cultivamos la humildad. Reconocemos nuestra dependencia total de Dios. Recordamos que todo lo que somos y tenemos proviene de Él, y nos alejamos del orgullo y la autosuficiencia. El salmista David escribió en el Salmo 35:13, «Humillé mi alma con ayuno». El ayuno es, por lo tanto, un camino de humildad que abre la puerta a la gracia, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En la vida cristiana contemporánea, el ayuno y la oración siguen siendo tan necesarios como lo fueron en tiempos bíblicos. Vivimos en una era de exceso, ruido y velocidad, donde es fácil perder la conexión con lo esencial. El ayuno y la oración nos invitan a detenernos, a vaciarnos de lo superfluo y a centrarnos en lo eterno. Nos ayudan a escuchar la voz de Dios en medio del bullicio, a discernir su voluntad y a recibir fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida moderna. También nos permiten interceder por otros con mayor poder y eficacia. Cuando combinamos la oración intercesora con el ayuno, se produce un impacto espiritual profundo en las vidas de las personas por las que oramos. Otro beneficio poderoso del ayuno y la oración es que restauran la intimidad con Dios. A veces nuestra relación con Él se enfría, se vuelve rutinaria o superficial, pero cuando apartamos tiempo para buscar su rostro con ayuno y oración, algo se renueva en nuestro interior. Experimentamos su presencia de manera más cercana, su paz nos envuelve
y su gozo nos fortalece. En ese espacio sagrado recibimos nuevas visiones, sueños y direcciones para nuestra vida. Nos convertimos en canales más puros para su amor y su poder. Además, estas disciplinas son también un acto de adoración. Cuando ayunamos le estamos diciendo a Dios: te amo más que al alimento, más que a mis deseos, más que a cualquier cosa en este mundo. Y cuando oramos le decimos: confío en ti, dependo de ti, necesito tu dirección. Esta adoración atrae la presencia de Dios, y donde su presencia habita, todo cambia. Para aplicar estos principios en la vida diaria, no es necesario comenzar con grandes ayunos. Se puede empezar con ayunos parciales, absteniéndose de ciertos alimentos o actividades para dedicar más tiempo a la oración y la lectura bíblica. Lo importante es la actitud del corazón, buscar sinceramente a Dios, rendirse a su voluntad y perseverar en la fe. Con el tiempo, el creyente puede experimentar ayunos más largos, siempre con prudencia y guía espiritual. También es clave integrar la oración constante, apartar tiempos específicos en el día para hablar con Dios, meditar en su palabra y escuchar su voz. Combinar esto con un estilo de vida de ayuno intermitente espiritual, no solo de alimentos, sino de distracciones como redes sociales, entretenimiento excesivo o hábitos negativos, puede transformar radicalmente nuestra vida espiritual. A medida que practicamos estas disciplinas, veremos cambios concretos: mayor claridad mental, paz en medio de la tormenta, fortaleza para resistir tentaciones, incremento de la fe, respuestas a oraciones largamente esperadas y una mayor sensibilidad al Espíritu Santo. En última instancia, la importancia del ayuno y la oración en la Biblia radica en que nos conectan con la fuente de todo poder, sabiduría y amor, Dios mismo. No son fines en sí mismos, sino medios para acercarnos más a Él, para parecernos más a Cristo y para cumplir nuestra misión en la tierra. En tiempos de crisis personal o colectiva, el ayuno y la oración pueden cambiar el curso de los acontecimientos. La historia bíblica está llena de ejemplos, donde pueblos enteros fueron salvados, guerras fueron evitadas y destinos fueron transformados gracias a estas prácticas. Esto nos recuerda que todavía hoy podemos influir en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestras naciones, si nos unimos en ayuno y oración sincera. Así que la invitación es clara: no subestimes el poder del ayuno y la oración. No los veas como opciones, sino como parte integral de tu vida espiritual. Dedica tiempo, aunque sea poco al principio, para buscar a Dios con intensidad. Renueva tu compromiso de orar con fe y ayunar con propósito. Hazlo no para impresionar a otros, sino para fortalecer tu relación con tu Creador. Descubrirás que en ese lugar secreto, donde el ruido del mundo se apaga y solo queda la voz de Dios, encontrarás dirección, paz, fortaleza y una transformación que cambiará todo en tu vida. El ayuno y la oración son el lenguaje del corazón rendido a Dios, la respiración del alma hambrienta de su presencia, el arma del creyente en tiempos de prueba y la llave para abrir las puertas del cielo. Cada vez que ayunes y ores, recuerda que te estás alineando con una tradición milenaria que une a patriarcas, profetas, apóstoles y creyentes de todas las épocas. Y recuerda también que no se trata solo de privarte de alimento o repetir palabras. Se trata de rendirte, amar, confiar y recibir. En ese intercambio divino, Dios te fortalece, te guía y te prepara para lo que viene. Termina este audiolibro con un desafío. Dedica los próximos días a experimentar tú mismo la importancia del ayuno y la oración. Aunque sea con pequeños pasos, hazlo con fe y constancia. Abre tu corazón, deja que el Espíritu Santo te guíe y observa cómo tu vida se transforma desde adentro hacia afuera. Porque cuando oramos y ayunamos con un corazón sincero, el cielo se mueve, la tierra cambia y el poder de Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros.